esta vez la fecha de la independencia ya No no es será solo, una sí, fecha sí, sí. estadounidense, sino una fecha de la humanidad y... Sí, Ajá. como muy, antes del Super Bowl, ¿no? Sí. Sale Bob Esponja y su banda a tocar. De la banda de tontos. La banda de tontos Sí, con el mensaje del presidente, ¿no? Sí, Un poco así. Ajá, Que además, no, que además norteamericanos. mexicanos y tenemos aviones. Ahorita tenemos aviones de hace 20 años. Yo creo que en los 90 de hace 50, ¿no? Sí. Pero sí, sino problemas de drogas, se fue a Canadá. O sea, sí era como... sí era... No sé no, si no alcohol. estaba actuando. Tengo entendido que más bien cocaína. O sea, de hecho al contrario. O sea, no es ya vine, sino... Aquí me quedé. No, él pudo destruir solito a todos los extraterrestres cuando estaba en sus drogas. Ajá, conduciendo por Texas. Y entonces dice que de tan absurdo que le pareció el libreto, lo aventó por la ventana. Y de hecho hasta hacen el chiste. Y seguramente atrás iba Will Smith y le cayó Will Smith y dice, ¿qué es esto? ¡Ay! Mi siguiente película, ¿no? Sí. Los extraterrestres Ajá. son actores con trajes largos y pesados. Si dices, ay, no solo se ve creepy, sino se ve muy real. Pues claro, es un güey así con peleando por sobrevivir. No, pero además como, me estoy ahogando, me tengo calor y eso, prende la cámara, pero ponle más feeling y, ay, me voy a ahogar y en realidad, ¿qué dice? Los voy a matar, ¿no? Y dice, libérenme. Ah, sí, de hecho dice, libérenme pero de este calor, ¿no? Que un poco es regresar a esas teorías conspiranoicas de que cuando tenemos un salto tecnológico es porque hicimos ingeniería inversa a tecnología un poco así, pero sí ahorita que lo dices. Hay una escena donde va como una tribu africana y le empieza a hacer así, digo, pues ellos ni se han de haber enterado que estábamos bajo invasión. ¿Sí se enteraron? ¿Y qué hicieron? A rezar. Se cae. ¡Fue mi Dios! O sea, ya ves que allá, bueno, y no solo ahí y los destruí. Aquí en la esquina de la casa, Arturo. Tengo una iglesia. Oye, no, pero no. Estaría rezando. En Sinaloa. Las viejitas de por aquí. Ay, fue Dios. En Sinaloa. El niño Fidencio destruyó a los extraterrestres. Pero no fue él. Fue mi rezo junto con sus poderes. FM en línea nuevamente. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta. FM en línea. Hoy vamos a hablar de una super película. De una super película de Gringos contra Aliens. Se llama Gringos contra... Digo, el Día de la Independencia de los Gringos. De los Gringos. De 1996. Dirigida y escrita por el señor maestro Roland Emmerich. ¿Qué otra ha hecho? Stargate. Ya. La película. Con razón. La película, entendí, no la dato... serie. Y hizo 2012, la del fin del mundo, ¿te acuerdas? Hizo el día después de mañana. También de... O sea, puras catástrofes. Sí, pues es por su... Y también de ciencia ficción y catástrofes. Hizo el Día de la Independencia, hizo el Día de la Independencia 2. Y dice que quería ver si hace una tercera. ¿Hizo la 2? Sí. Y porque quiere no ver estuvo muy buena, según yo. Pues no, pero hizo lo que él quiere. Sí. Y dijo que en una plática que a lo mejor quisiera hacer o una tercera parte o una serie con Disney a lo mejor. Pero bueno, ¿de qué va para los que extrañamente en 2026 no hayan visto el Día de la Independencia, que es la película más famosa y taquillera de su año? Más exitosa económicamente de 1996, más taquillera. Correcto. Del mainstream, obviamente. Mainstream, correcto. Pero bueno, y lo mainstream es lo que más dinero hace, entonces. Siempre. ¿De qué va? Va de una invasión extraterrestre que empieza a suceder al llegar una nave como nodriza a nuestra... ¿Naves gigantescas? Primero llega una nave nodriza a nuestra galaxia y de ahí se desprenden naves pequeñas que realmente son gigantescas del tamaño de ciudades y se empiezan a poner, creo que, si no mal recuerdo, dicen que son 25 en los principales principales países con armamento militar, por así decirlo. Centros urbanos, básicamente. Y se coordinan para generar un estallido en esas ciudades, dejan a la humanidad como con pocas reservas militares y se empieza a coordinar un ataque militar entre los pocos pilotos que quedan en
en la Tierra para poder destruir las naves, y un equipo que solamente son 2 personas, que es Will Smith y el... Jeff Goldblum, los actores. Que son David Levinson. Que son el Men in Black y el científico de Jurassic Park. Que hace otro científico. Bueno, a ver, hay que aclarar. David Levinson es un científico especializado en telecomunicaciones, que es Jeff Goldblum. Que según la película, ahora que lo volví a ver, la verdad yo no me acordaba y no había puesto atención, que desde el inicio le dicen, ¡ay, tú eres súper inteligente! Porque creo que estudió en Yale, Princeton, y tiene una de estas, tiene 2 doctorados, maestrías, no me acuerdo el técnico, y que le dicen, tú que arreglas los cables, tú que le sabes a esto del Telmex, ¿no? Y además ¿qué hace en su trabajo? Arregla las antenas. Ajá, arregla las señales. Las señales, las antenas, y siempre está investigando cosas por su cuenta. Bueno, correcto. Él es David Levinson y Will Smith. Will Smith es el capitán Steven Hiller, que es un piloto del ejército de Estados Unidos. Capitán aviador. Uh-huh. Uno es, diría yo, el ñoño medio retraído, y el otro es el carismático extrovertido líder de escuadrón. Líder de escuadrón, ¿no? Correcto. Nada más para aclarar, porque dijiste, llega el dúo del Men in Black con llega Men in Black Jurassic Park. Con el científico de Jurassic Park. Bueno, ajá. David Levinson es Jeff Goldblum y el capitán Hiller es Will Smith, el príncipe del rap. Correcto. ¿No? Y ellos van a atacar la nave nodriza para poder desactivar los escudos de las naves que están aquí en la Tierra. Para que las ataquen en la Tierra. Para que el ataque sincronizado mundial pueda surtir efecto, ¿no? Correcto. Básicamente, esa es la premisa de la película. Uh-huh. Y se supone que el motivo por el que vienen extraterrestres a invadir la Tierra es porque son básicamente igual que los humanos, pero con más tecnología. Y en el sentido de vienen a saquear nuestros recursos. Por eso, es igual que los humanos. Sí, pero por aclarar. O sea, como se acaban los recursos de cada planeta y migran a otro planeta, se supone que pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Recibirlos, que nos exterminen y que ellos utilicen los recursos de este planeta. Correcto. En teoría, se supone que los extraterrestres son igual que nosotros, base de carbono, iguales de frágiles, respiran oxígeno, 2 ojos, solo no tienen cuerdas bucales. Estructura erguida, con 2 piernas. Bípedos. Más aparte tienen unos tentáculos y otras cosas. Y se comunican de manera telepática. Pero, cuando salen de sus naves, traen un traje biomecánico que los hace tener una apariencia más grande y más tosca, ¿no? Correcto. Y pues básicamente, ahora sí, esa es la premisa. Esa es la premisa. Y junto con David y el capitán Hiller, tenemos a el presidente Whitmore, que es Bill Pullman, el actor, que es pues el presidente típico de película americana que él puede hacer todo. No, que te iba a decir que en algún momento va a dudar, va a ver qué puede hacer y al final va a dar un mensaje motivacional y va a hacer, ahora sí, y él se va a remangar, ¿no? Los puños y... Correcto, le va a entrar también al quite. Luego tenemos a Julius Levinson, que es el papá de David, que es el comic relief. El alivio cómico, pero también es un poco cuando David tenga dudas, el que lo va a apoyar y va a seguir siendo pues su mentor, aparte de su padre, y le va a dar como no quiero decir, o sea, no es que le falte algo, sino como un complemento para cuando tiene momentos de dudas, es el que lo ayuda y lo apoya, ¿no? Es su apoyo, es su soporte, ¿no? Correcto. Tenemos a Russell Case, que es el perdedor, secuestrado. Es decir, y originalmente, alcohólico y perdedor de un pueblo cualquiera, que resulta que es aviador, pero de los que fumigan campos, pero además lo hace mal porque siempre está borracho, y dice que lo secuestraron los extraterrestres hace muchos años, pero pues lo dice alguien alcohólico que no tiene una vida muy... Ojo, que él es un veterano de Vietnam. Veterano de guerra de Vietnam, alcohólico. Correcto. Que fumiga campos mal, y siempre dice cuando está borracho, porque no lo dice casi cuando está sobrio, lo dice sobre todo cuando está borracho, que lo secuestraron extraterrestres. Ajá. Ese es Russell Case, y además hay que decir, Russell Case vive en un motorhome, deambulando junto con sus 3 hijos. 2 hijos varones y una hija. Ajá. Ese es Russell Case. Que va a ser uno de los héroes de la película.
su sacrificio va a ser un héroe, ya diríamos por qué. Ajá. Y cerrando los personajes principales, tenemos a Constance Pano, que es la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, como la vocera. La vocera de la Casa Blanca. De la Casa Blanca. Y ex esposa de David Levinson, ¿no? Esos son los personajes principales. Hay otros que me caen muy bien, pero creo que la verdad ni siquiera me acuerdo de su nombre y no los mencionaría. Podríamos decir que un poquito entra la novia de Will Smith, porque ¿sí? Hay varias escenas que sin ese personaje pues no se podrían dar. También podemos mencionar, pero no altera la historia. A eso iba. También podemos mencionar al general, que además tiene muy buenos diálogos, pero igual podrías quitarlos y no se altera tanto la historia. Igual está el que es el secretario de defensa, que tampoco y que agrega gran cosa, solamente da mucha satisfacción cuando lo despiden. Y que tiene un rol central para los teóricos y conspiracionistas, que alguien en el gobierno sabe perfectamente de toda la información de extraterrestres y de que van Área 51 y de Área 51 rescates y que cuando se lo confrontan dice, porque hay que mantener el status quo, la gente se puede volver loca y hay que mantener un gobierno. No, de hecho cuando dicen, ¿y por qué no nos dijiste? Dice, solo le voy a decir una razón. Y dice algo así como negación plausible. Negación plausible. Que significa que como no lo sabe el presidente, él puede negarlo sin ningún problema frente a prueba de polígrafo y todo. Y que ahí sabiamente el padre de David dice, no cree que un martillo cuesta $15. $50,000. Porque el presidente dice, sabemos de todo esto. ¿Cómo financiamos todo esto? Y dice, no cree que un martillo vale $15. Y ahí dices, mira, por eso te digo, no los mencionamos a esos personajes, pero hay unos que los que siempre dicen que hay conspiraciones y todo, hay un personaje que cumple esa función, ¿no? Correcto. Bueno, y vamos a decir de la película, como producto, ¿cómo le fue? Tuvo un presupuesto nada más para hacer la película, estimado de $75 millones, que en 1996 no era ni de lejos el mayor récord, pero sí era una película costosa. Pero le fue extraordinario. Súper extraordinario. Se voló la barda. Generó más de 10 veces. Más de 10 veces su presupuesto a nivel mundial. En taquilla de cines. En taquilla de cines, exacto. Falta todo lo que siempre mencionamos, que es el merchandise, y la cuestión ya doméstica. En 1996 sale. Para 1998 todavía se vendían VHS, que vendió muchos. DVDs. Se rentaban. Luego DVDs, luego edición especial en los 2000, videojuegos, remasterizada, hubo videojuegos, hubo juguetes, y por eso y por otros motivos y por mucho más fue la película más exitosa económicamente de 1996, considerando que ese mismo año salió Marcianos al ataque, que era del mismo tema, pero ahora en comedia. De Tim Burton. De Tim Burton, y que además esa me parece que tuvo mucho más presupuesto, entonces los estudios pensaban, le va a ir mejor, y en realidad le fue terrible, porque además yo digo que no está buena. Y mucho de lo de Mars Attack, el presupuesto más inflado fue por los actores. Es lo que iba a decir, los actores. Puro el elenco de puras estrellas. Pierce Brosnan, y Michael J. Fox. Jack Nicholson. Fíjate, acá Bill Pullman es el presidente, allá es Jack Nicholson. Sí. ¿No? Correcto. Pero bueno, más de 817 millones de dólares en taquilla. O sea, hace casi el $1 billón. ¿Estás de acuerdo? Casi el $1 billón. O sea, le fue súper bien. La voló por el cual fuera del estadio. Después hubo una 2, y motivo por el cual después se comenzaron a hacer más películas de ciencia ficción de este tipo de presupuestos. De presupuestos y además de la temática. Siento que como que destapó. Desastres, explosiones, y no me tomo tan en serio, ¿no? Justo, es como basarse en una premisa que pareciera ridícula en el mundo real o en la vida real, pero llevada con cierto detalle y con cierta guía cinematográfica a la pantalla, funciona bastante bien, ¿no? Ajá, correcto. Y listo, Actu, ¿qué más podemos decir a nivel de presupuesto? ¿Hay algo más que decir? Creería yo nada más como punto abreviario a especificar, que de estos 817 millones de dólares, más de la mitad se hizo de manera internacional. Sí, de hecho, casi el 40, del 35 al 40% es en Estados Unidos
lo demás es resto del mundo. Entonces, correcto. A lo mejor dices, no, pues más de la mitad, pero dividido en un chorro de países. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo que de América Latina, Brasil, México y todos los demás, que son un chorro de países de América Latina, son porcentajes muy chiquitos, pero que al final del día... En volumen, ¿no? Exacto, suman un chorro y que además todavía en ese entonces se tardaba meses la diferencia de que lo estrenaran en Estados Unidos a en el resto del mundo. Uh-huh. Sí, o sea, era escalonada el estreno, ¿no? Exactamente. Y en ese entonces no habían tantas salas, no había muchas opciones, no había internet, no había plataformas. Entonces, con que fuera un poco popular, se volvía en el hit. ¿Por qué? Porque los exhibidores lo ponían en más salas, si le iba bien se quedaba más tiempo y no había muchas opciones de ir a ver otras cosas. Correcto. Bueno, y dentro de esta película hay varias escenas que nos gusta rememorar, uh-huh. Porque... Que son como la esencia de por qué la película es tan popular y tan exitosa, ¿no? Correcto. La primera, y que creo que es una escena referenciada o... Que tú dices, el día de la independencia, ¿y te acuerdas? Exacto, ¿no? Es la explosión de la Casa Blanca. Sí. Con un helicóptero como queriendo escapar, pero que de hecho, la explosión lo está consumiendo. Yo te diría que eso, y si la viste varias veces, aparte también el Congreso, que se ven flamas alrededor y pero todo explota, salen cosas volando, flamas. Y eso que dices del helicóptero, como que ligeramente se ve como borrosito, pero la Casa Blanca se ve perfectamente claro cómo se deshace cada pedacito. Sí, de hecho, o sea, está muy bien construida esa escena. Entiendo yo que la mayoría de escenas de esta película fueron maquetas donde se generaron explosiones reales. Escala, pero estaba viendo que es una escala no tan chiquita, o sea... Ah, sí, o sea, no es una maquetita aquí, ¿no? Es como la Casa Blanca es la mesa, ¿no? Y están hechos a un detalle que las puertas tienen chapas, tienen bisagras, para que cuando exploten se vea real el efecto. Correcto. Y todo eso fue hecho en explosión real con cámaras de alta definición para grabarlo con cada detalle y luego ya en la explosión creo que se edita la velocidad para que sea todavía más impresionante. Justo como la mayoría de estas escenas de explosión, fuego y escenas de acción. Efectos reales, ¿no? Efectos reales, está ralentizada, o sea, la cámara va... Para que todavía se vea más... Para que se vea más dramático. ¿no? Más dramático. Entiendo yo que la grabación, en vez de hacerla como la harían normalmente a 30 o 60 cuadros por segundo, la hacen de 60 a más, o sea, hasta 120 cuadros por segundo, para que cuando la ralenticen no se pierda el detalle. Tanto detalle, exactamente. Y todo esto era pues, antes de 4K. O mucho sea, era... mucho antes de 4K. Sí, bueno, en los 90. Entonces, se ve muy bien todavía hoy porque es una explosión real. Yo creo que si lo hubieran hecho con efectos, aparte de que a lo mejor no se hubiera visto bien, se vería como algunas películas que con los años las ves más pixeleadas de lo que la veías la primera vez, porque la comparación de lo que es posible hoy con lo que se hacía, como que dices, ay, como que sí se ve medio blurreado, ¿no? O medio lentito, medio blurreado, ¿no? Sí. Bueno, de acuerdo. Otra escena muy popular, y creo que como la esencia de el título, Día de la Independencia, que en Estados Unidos se celebra el 4 de julio, es el discurso que da el presidente antes de la batalla final, que justamente, si te acuerdas, dice 4 de julio. Y se están preparando porque, bueno, el ataque fue... la invasión todo de los empieza el 2, ¿no? Según yo, el 1 o el 2, algo así. Y entonces el día que ya, pues, los que quedan vivos y vamos a ir a pelear, es el 4 de julio, sí. Y agarra un altavoz y como que... El presidente, ¿no? A dar su discurso de, esta vez la fecha de la independencia ya no será una fecha estadounidense, sino una fecha de la humanidad y... Sí, como muy, antes del Super Bowl, ¿no? Sale Bob Esponja y su banda a tocar. La banda de tontos. La banda de tontos, sí, con el mensaje del presidente, sí, ¿no? Sí, un poco así. Ajá. Y al final, ¿no? Todo el mundo... Y ves que hay unos de otras banderas, ¿no? Que no son muchos. O sea, la mayoría son gringos y quedaron algunos... Son gringos, latinos... franceses.
¿Te acuerdas que israelitas que... No, pero ahí en el lugar solamente son gringos, donde él está dando el speech, son gringos, claro, eso mexicanos, como nativo norteamericanos. Que además mexicanos y tenemos aviones, ahorita tenemos aviones de hace 20 años, yo creo que en los 90 de hace 50, ¿no? Sí. Pero sí. O sea, poquitos como de comunidad internacional y la mayoría estadounidense. Y justo, la comunidad internacional, ahí sí son rusos, israelitas, israelíes, ingleses, franceses, o sea, de todo. Rusos. De todo. Y me acuerdo además por clave Morse, además. Con clave Morse. Me acuerdo que en algún punto tienen aviones, pero lo que no tienen es pilotos. Y entonces se buscan gente que esté capacitada de alguna manera para volar, ¿no? Y de ahí llega nuestro héroe que hace un sacrificio que se llama Russell Case, que ya mencionaremos. Otro momento de la película, la infiltración de la nave nodriza de David y el Capitán Hiller, ¿te acuerdas? Sí, cuando ellos llegan en la nave rescatada. Que nos enteramos que efectivamente el gobierno tiene en su posesión una nave que se estrelló en Roswell. Ajá, en caso Roswell, justamente. Que es del mismo tipo de los alienígenas que nos visitaron. Ajá, la película pareciera que su premisa es, sí existen extraterrestres, pero solo una clase de extraterrestres. Y si hay un área 51, y sí se estrelló uno en Roswell, y sí sabíamos algo, pero... Todo, ajá, exacto. Ni el presidente sabe, ¿no? Bueno. Sí. Y ese momento me acuerdo que tiene mucho de comedia, y luego tiene un momento que crees que se van a sacrificar, cuando no tienen manera de escapar, pero sí logran escapar, a un pelito, a un nada. De hecho, se empiezan a burlar del extraterrestre, que tú crees que ya es así como, bueno, vamos sacan sus zapatos de la victoria, su puro de la victoria. Y dices, no, pues ya se lo van a fumar porque ya no van a poder escapar. Y hasta se ponen, no sé qué, a burlarse del extraterrestre y le aparece la calaquita. Y por casi nada logran escapar. Por nada. Por nada. Y me parece que es de esas escenas de mucha acción, pero también mucha comedia. Que se están peleando, que luego ya amigos, luego están discutiendo y luego le dice... Nos hace falta comunicación. No, pero le dice, ya la salida, cállate. ¿No? Sí, no. Como buen dúo en la... Parejo disparejo. Ajá. Buen fórmula de dúo cómico, pero son como Skinner y Homero, ¿no? Polos opuestos. Una pareja explosiva. Una pareja explosiva, ¿no? Exacto. Pero funciona muy bien esa escena. Sí. Logran su acometido y sobreviven por un pelito. Correcto. Y bueno, la otra escena más popular es... De hecho, si buscas en YouTube, seguro te aparece esta. Ajá, que es el sacrificio de Russell. De Russell Case. Que es este piloto que les decimos que siempre está borracho, siempre hace las cosas mal con su familia y demás. Y al final de la batalla con la nave que está encima de la base donde está el presidente y todos los... cuando está a punto de atacar además. Cuando está a punto de atacar, todos se quedan sin misiles y él es el único que tiene un misil, pero se atasca el misil de su avión y justo como tiene la foto de sus hijos, pues los ve como pensando en ellos y decide sacrificarse estrellando su nave contra el punto más vulnerable de la nave extraterrestre, que es donde tiene el láser destruye ciudades, ¿no? Sí, y que además grita, ¿no? Tiene unas frases muy icónicas de viejito. Tanto en inglés como en español, porque la hemos visto en 2 idiomas. Ajá. Y además no solo él, sino el resto del equipo, ¿no? El presidente que dice, lo logró. El hijo lo logró. Ese maldito lo logró, ¿no? Y bueno, otras cosas que dice no me acuerdo bien qué dice el Russell, pero según yo dice, en nombre de mi generación. Malditas cucarachas, en nombre de mi generación, y ya vine, ¿no? Ajá, y se estrella. Y no sé si sabías que el actor es Randy Quaid, hermano de Dennis Quaid. ¿Quién es Dennis Quaid? Dennis Quaid es el papá del día después de mañana. Me acuerdo de... estoy confundiendo, creo, el día después de mañana con el día que la Tierra se detuvo. Sí, no, el día después de mañana es cuando el clima se vuelve loco y... Sí, ya, que van a buscar al hijo porque se congela todo en la biblioteca. ¿El papá? Ya Dennis Quaid, su hermano... No se parecen tanto. Un poquito, pero es que te voy a decir, Dennis Quaid
fue exitoso, Randy Quaid, de hecho aquí ya era su final de su carrera, pero él sigue vivo. Sino problemas de drogas, se fue a Canadá. O sea, sí era como... no sé si alcohol... no estaba actuando. Tengo entendido que más bien cocaína. O sea, de hecho al contrario. O sea, no es ya vine, sino... Él aquí me quedé. No, él pudo destruir solito a todos los extraterrestres cuando estaba en sus drogas. Pero es hermano de Dennis Quaid. Y ya que los puse, sí se parecen, pero no es chiste. O sea, como si hubiera tomado malas decisiones Dennis Quaid... Ya se ve como gordito, abotagado. Y el otro es, tomé buenas decisiones. No, y el otro hasta, pues, apenas hice a Ronald Reagan cuando era presidente. No, así, bonachón. Dennis Quaid. Y su hermano, él es Russell Case. No sabía. No, yo tampoco, hasta que me puse así porque ves la película y hacemos rápido un guión así de, ¿qué puntos vamos a mencionar? Dije, ¿quién es Russell Case? Y ya vi, y es actor. Y tiene otras películas, pero los 90 fue como su pick. Su boom, su boom. Y luego tuvo problemas y luego se fue a Canadá y creo que hasta Estados Unidos le quitó su pasaporte y cosas así. O sea, como Lindsay Lohan. Pero Lindsay Lohan... Llegó hasta los 2000, ¿no? No. Lindsay Lohan llegó a ser la principal. O sea. ¿Sí me explico? Él es el principal sacrificio de la película. El principal, yo creo que en esta película es Jeff Goldblum, David. Yo diría que es Will Smith. Yo diría que principal. Es él. ¿Compartido? Coprotagonista, pero me refiero a... No, nunca es Ronald Case. Es el que hace... A ver, es el que salva a la humanidad, sí. De hecho, es el alivio cómico también junto con el padre de David. Es el alivio cómico junto con el padre de David. Hasta que hace el sacrificio. No, pero... Y además, a él vemos su vida tanto sobrio como borrachín. Y igual vemos que es... Ay, pobrecito, porque tiene un problema de alcoholismo. Dice que lo secuestraron y lo abducieron los extraterrestres. Vive en un motorhome. Sin embargo, cuando empiezan los ataques, dice, hay que irnos de aquí. Y le dicen, ¿estás loco? Y gracias a que está loco y se fueron de ahí, se salva con la familia. Sí. Y se sacrifica y salva a los hijos. De hecho, gracias a él y la caravana, agarran a Will Smith y le dice, ¿a dónde va, capitán? Y, hay una base. Y dice, no aparece en mi mapa. Dice, sí, yo la vi. Que aquí hay una base. Bueno, te digo, ese es hermano de Dennis Quaid. No sabía. Ya tienes otro dato, porque todavía no llegamos, pero aprovechando eso, inauguramos los datos curiosos del rodaje de Día de la Independencia. Buen punto para empezar esos datos curiosos que a todos nos gustan. Un dato curioso es que el guión fue escrito 4 semanas después de Stargate, que justo la mencionaste hace rato que dijiste cuáles eran las otras películas de ese director, ¿no? Que además 4 semanas es muy poco tiempo. Pues un mes. Es muy poco tiempo para escribir un guión, pero también a veces es un gran motivo para, ideas que salgan. O sea, viene fresquito de otra película, que también... Que de hecho tiene el mismo tono. En el sentido, más bien, no el mismo tono, es el mismo género, es el mismo género, ciencia ficción, ¿sí? También hay extraterrestres, sí. También hay una producción grande, más grande esta que Stargate, porque le había ido bien a Stargate, pero es muy poco tiempo para un guión, o sea, si necesitas estar... enfocado, ¿no? Ser medio genio, ¿no? Comiendo verga, pero, o sea, pan, verga y vino, más verga que vino y pan, porque es muy poco tiempo. Sí, pero también lo que he entendido no lo he leído que... Y aquí esta parte, discurso del presidente, y luego avanzamos de escenas, a lo mejor no estaba... perfeccionado, ¿no? O totalmente terminado a las 4 semanas. Pero de todos modos por lo menos muy poco tiempo, ¿no? O sea, hay que decir, trabajó mucho tiempo, muy enfocado para tenerlo. Yo he escuchado que la gente que es como muy brillante en lo que hace... Les da momentos, ¿no? Además de que les da momentos, normalmente cuando tienen una restricción, generan más creatividad con las restricciones. Se vuelven con las restricciones todavía más. A que si le hubieran dicho, tienes 2 años... A lo mejor no hubiera salido. Y que además tengo entendido que esta es una idea que él quería hacer y que no todo mundo la quería hacer. Pero igual y ya hasta tenía como mucho la idea trabajada y ya nada más aquí fue a plasmarla, ¿no? Y yo creo que con el éxito de Stargate dijo, si la propongo después, siempre van a decir que estoy loco, pero si la propongo después a lo mejor ya ni me hacen caso, ahorita es el momento. Sí puede ser. Bueno, el siguiente dato curioso que
otra vez nos referimos a la escena de la Casa Blanca explotando, es que esa escena usó maquetas físicas, no se usó nada de CGI para las explosiones y bueno, las miniaturas las hicieron explotar con pólvora real y tomaron ahora sí que las escenas y ya nada más postproducción pues hicieron toda la magia, ¿no? De efectos especiales. Que yo creo que es de esas cosas que hacen que se vea bien la película. Sí. Sí. Algunas, ¿no te acuerdas? Algunas persecuciones en nave sí se ven como borrositas, como decías, blureadas. En la nave del extraterrestre. Sí, ¿no? sí. En estas, quitando lo que yo decía del helicóptero, todo lo demás sí se ve impecable. O sea, incluso tú no piensas que son miniaturas. Incluso cuando están, ¿no? Hay una escena donde cuando apenas no saben si vienen en son de paz o de guerra los extraterrestres y están con unas pancartas en el Empire State, unos, que creo que sí es el Empire State, o es un edificio muy grande. Sí. Y sí, la loca, la bailarina. La amiga de la bailarina, que se empieza a abrir como la nave y empieza la luz azul. Eso se ve súper bien para el año que era. Sí, pero fíjate, eso no sé si es CGI o no. Pues si es CGI, deberían ahora de ponerlo como estándar, porque hay luego unas películas o series que ves el CGI y dices, pues, ni tienen los tonos de la escena. Sea o no, se ve muy bien, no se ve mal y te la crees en el momento y todavía viéndolo otra vez, no se ven hilitos, no se ve nada feo. Muy bien hecha. De hecho, yo siempre pongo de referencia de los peores CGI el Rey Escorpión. El Rey Escorpión, pero ahí era un humano escorpión gigante, que es muy difícil, ya sea CGI o maqueta, pues si te fijas todas se ven muy mecánicas las naves, o sea, no tiene una cosa muy orgánica. Que la estructura física es más fácil que hacer que la orgánica. ¿Sí? Y que no tiene no ves una tecnología que no conozcamos, sino pues no sabes cómo vuela, pero lo demás son paneles. No sabes cómo opera, pero en tu mente son paneles y máquinas tiene ¿no? referencia a la máquina, ¿no? Sí. Pero sí se ve súper bien. Bueno, otro dato curioso. El discurso del presidente que dijimos hace rato no estaba incluido en el guión original. Porque lo hizo en 4 semanas. Puede ser. Puede ser, pero también, o sea, no venía así. Lo improvisaron un poco, lo alargaron un poco, porque los ejecutivos decían, está como muy dramático y como que sobra, ¿no? Y Roland Emmerich decía, pues es a ver, Día de la Independencia es 4 de julio y el 4 de julio les vamos a ganar y pues tú decías hace rato, antes de salir al partido, pues necesitamos motivación, ¿no? Eso, necesitamos motivación, subir la moral. Ya nos destruyó las ciudades, casi todo el mundo aquí perdió a su familia. Es justo para que esa chispita de esperanza, hagámosla una llama para que esto salga avante, ¿no? Pero decían que está como muy dramático y yo decía, pues al contrario, está como en el tono justo de que les dice, y celebraremos nuestro día de la independencia, y que hasta levanta, casi, Cletus sale disparado, porque pues ves que habían muchos condicionados de piloto, y dices, es justo como el tono perfecto. Y le decían que a lo mejor que la quitara. Como siempre, hay ejecutivos que, pero yo tengo una pregunta, ¿y la piña? ¿Y la piña? ¿Por qué la piña? Que me den de piñas. Pero también te voy a decir otra cosa que he aprendido, si ese es tu trabajo, o sea, si tu trabajo como ejecutivo es hacer eso, dices, no, es hacer preguntas y me estás pidiendo un presupuesto de 75 millones y no tenemos la certeza de que lo vamos a recuperar, de todos modos son unos idiotas, pero es su trabajo ser unos idiotas, ¿no? O sea, bien, Roland los va a tener que convencer. Pero ellos tienen que jugar al abogado del diablo y decir, ay, no sé, quítale esto. Y luego, bueno, ya, dice que es muy importante el señor Don Película. Pero déjalo que haga su discurso y luego le quitamos. Y ya la vieron y, no, sí está bueno el discurso. Puede ser su trabajo, pero siento que no había argumento real para decir, no, quiten eso. A lo mejor que ese día, quítenlo y no sé cuántas horas son menos de rodaje. De él, nos ahorramos dinero. Porque creo que en esos lugares piensan muy así. Sí, o sea, sí entiendo de dónde viene. Pero son unos idiotas. Y te digo, y es su chamba, son unos idiotas. A veces abusan con lo de la piña y a veces se mantienen como, bueno. También es bueno que el director les discuta. No, esto es importante, es mi película. Y, está bien, vamos. ¿Dónde están esos ejecutivos cuando hay una anaconda? ¿No? Ándale, y además otras que dicen, no gastó tanto, pero está terrible la película, no había ni... ¿Qué? ¿Serpientes a bordo de un Ándale, avión? por ejemplo. ¿De qué me están hablando?
Ajá, y aquí... Y nadie cuestionó nadie cuestionó cuántas serpientes para el presupuesto. No, o sea, es a bordo. Ajá, no manches. Exactamente. Bueno, a ver, otro dato curioso. Otro dato curioso es que Ethan Hawke... ¿El actor? El de Gattaca, ¿no? ¿El güerito? No sé si salió en Gattaca, pero sí, salió es el principal de Gattaca. Es uno que tiene como barbito así como de... Apenas salió en la de... ¿Qué es el fin del mundo? Con Julia Roberts en Netflix, ¿te acuerdas? Ah, sí. El de... Leave the World Behind. Leave the World Behind, ajá, exacto. Es él del actor. El esposo, ajá. Él se le ofreció el papel protagónico que tiene Will Smith. Ah, te iba a decir, ¿el de Levinson? No, el de Will Smith. O sea, él iba a ser capitán de avión. Es correcto. Pero empezó a leer el guión y dijo, esto está bien horrible. O sea, está inverosímil, no tiene como ni pies ni cabeza, Dice en una entrevista, no me acuerdo si fue con Graham Norton. Con Conan, ¿no? No me acuerdo. Ah, sí, con Conan, sí, es cierto. Lo están entrevistando y está diciendo eso, que con Independence Day como que dijo, e iba en no sé si iba en un coche en Texas. Iba, conduciendo por Texas, y entonces dice que de tan absurdo que le pareció el libreto, lo aventó por la ventana. Y de hecho hasta hacen el chiste, y seguramente atrás iba Will Smith y le cayó Will Smith y dice, ¿qué es esto? ¡Ay! Mi siguiente película, ¿no? Sí. Y entonces se lo ofrecieron después a Will Smith. Y entonces después se lo ofrecieron a Will Smith. Mira. Él sí la hizo. Y dice que ya tiempo después, él fue a ver la película, pues ya... Al cine y dijo, vamos a ver esta tontería, ¿no? Y que todos hasta ovación y no sé qué. Pues me acuerdo que a la mitad de la película que bienvenido a la Tierra, que además ahí ya nos dijo Will Smith que viene Chris Rock, viene una alienígena. O sea, Will Smith tiene un problema mental. Chris Rock es un no. Will Smith a quien sea lo va a agarrar o a cachetadas o a golpes. Ahí ya nos decía. Sí. Mira. Y entonces pues ya, dejó pasar. Y entonces gracias a que él lo rechazó, Will Smith, del príncipe del rap, venció a los extraterrestres. Mira. Es correcto. Ahí empezó su carrera de caza aliens. De caza aliens. Porque después de Men in Black. Hizo un año después. 2, ¿no? Uno. Bueno. O bueno, no sé en rodaje, pero en estreno. Después 96 es Hombres Independencia, de Negro, 97 es Men in Black. Y después hizo Después de la Tierra con su hijo, que también involucra... Sí, no, pero... no. Cazando extraterrestres. Correcto. Monstruos raros, ¿no? Monstruos que se alimentan de tu miedo. Ándale. It. Fue a cazar It. Fue a cazar Bob Grace. Bob Grace. Del espacio. A otro planeta. Porque son los Grace. Exactamente. Los aliens. Bueno, otro dato curioso. Dale. Los extraterrestres son actores con trajes largos y pesados. No manches, lo cual, eso sí está... Sí, pero justo por eso en las tomas, cuando se quita cuando lo están operando... Y que le quitan el traje biomecánico y está... Y también cuando él ya se despierta y sale y... Si dices, no solo se ve creepy, sino se ve muy real. Pues claro, es un güey así con peleando por sobrevivir. No, pero además como, me estoy ahogando, me tengo calor y... Eso, prende la cámara, pero ponle más feeling y... ¡Ay, me voy a ahogar! Y en realidad, ¿qué dice? Los voy a matar, ¿no? Y dice, libérenme. Sí, de hecho dice, libérenme pero de este calor, ¿no? Porque son actores reales con tantito maquillaje, cosas encima, pero con un traje nada más para que se vean como Artudito, que decían el de los Simpsons, imagínate el enano que maneja y que se abre y ahí está el esqueleto. Pues a lo mejor alguno lo dejaron ahí abandonado, pero eso que digo justo así sale y pues no estaba, estaba actuando, pero ¡ay! O sea, me estoy muriendo, ya, acaben la toma y no, otra sí, a ver, otra, grábale. ¡Uy! Mira, de ver, como dices, es que sale y libérenme, ¿no? Y que es como telepatía y el otro lo oye en su mente. Que lo habla así, que no sé qué. Pues eran actores. No manches. ¡Me ahogo! ¡Libérenme! ¡Me ahogo! ¡Ayúdenme! Eso. Pero qué realismo. Ese guión está increíble. ¿No? ¿Qué tablas trae ese actor? Lástima que nunca sabremos quiénes eran. No. Bueno, a lo mejor en algún lugar debe decir. En los créditos de Alien 1. Mira, Alien 2. Si les fue mal, no sabremos. Bueno, sí. Pero bueno, eran personas con trajes. Ay, pobres actores alienígenas. Y bueno, nada más como último dato curioso, que este es más bien el impacto de la película, fue que a partir de esta película pues se revitalizó, se relanzó como este tipo de temáticas dentro del cine mainstream que empezó en los años 90, ¿no?
toda esta cuestión como de catástrofes, invasiones y demás. Gracias a que la gente la fuimos a ver. Gracias a que recaudó 800 millones. Yo me acuerdo haber ido al cine a verla. Sí, la fuimos a ver. Y a lo mejor justo gracias a esa, después hubo Hombres de Negro. Gracias a esta, hubo después que le volvieran a dar la oportunidad a Roland Emmerich de hacer otras. Fíjate que de Men in Black sí me acuerdo haber ido al cine a verla. A la 1, a la 2. Y la 3 creo que ya no la vi en el cine, la vi Yo sí la 3 la vi en el cine, pero por ejemplo de esta no me acuerdo, o sea, sé que la vimos en el cine, pero no me acuerdo la experiencia de ver, no, la de Independence Day, la 1, yo no recuerdo la experiencia de ir a verla. Yo sí me acuerdo. Yo ya recuerdo la experiencia, pero de verla en casa. En el Canal 5 la pasaban a cada rato, pero digo, yo sí me acuerdo en el cine, y también me acuerdo que no me encantó la 2, pero no tengo una sola queja porque como que si ya sabes cómo soy, ¿para qué te invito? O sea, ¿te acuerdas de la 1? Sí. Y la 2 es una mafufada parecida, más exagerada, con más presupuesto en la época actual. ¿Es el mismo director, me dijiste, va? Sí, pero ya con más actores jóvenes, porque pues ya están viejos todos. Sí, o sea, sí recuerdo que inclusive creo que fue a verla al cine la 2, pero no, recuerdo que no me gustó. O sea, no me gustó en el sentido de que dije, esperabas más. Yo esperaba más. No cumplió la expectativa. Pero ya que me puse frío dije, pues la premisa ya, o sea, ¿sí me entiendes? Fui a comer tacos abajo del puente por el precio y digo, pues no están muy buenos. Pues nunca iban a estar buenos, son abajo del puente y vas por el precio. O por el sabor, pero específico ese sabor. No los mejores tacos. Entonces, sí. Pues le hizo un poquito de justicia a la historia original, igual de ridícula, igual de absurda. En esta además ya, cínicamente te dejan el paso para la 3. Y además son actores mucho menos conocidos, ¿no? Pues todavía vuelven a salir Jeff Goldblum, Bill Pullman, el presidente ya viejo, diciendo, siempre les está advirtiendo y no le hacen caso. La tengo que volver a ver, entonces a lo mejor no estaba en el mood de verla. A lo mejor estás mezclando ya películas en tu mente y dices, puede ser. ¿te acuerdas? Ya estoy en esa edad. ¿Te acuerdas cuando ¿te acuerdas cuando le dice la alienígena, yo soy tu padre? Y dices, no, esa no es. Te voy a decir como dice mi papá. No, pues es que me dormí y me desperté en la misma parte que siempre me despierto. Dices, ya estoy en esa edad. Momento. ¿Tú quién eres? No, pero sí, hay que volver a verlo. Ya no tuvo el impacto, ya por la edad, porque la vimos. Y además porque también es un tema ya un poco quemado, digámoslo así, ¿no? ¿Y cuántas películas de extraterrestres? Cuando viste la primera, eran muy poquitas. Sí. Ahorita ya son un chorro, y no hay, la verdad, grandes escenas así como que me acuerde de la 2. Ya no tuvo el impacto. Correcto, correctísimo. ¿Algo más que quieras agregar de aquí? En esta, por ejemplo, digo, porque siempre mencionamos el soundtrack, no, la verdad es que no... Tiene música típica de gringos exitosos del militar. Pero, ¿quién sabe? ¿De quién era? ¿Quién sabe? Sí, o sea, es como música un poco de template. Me acuerdo más bien del diseño de sonido, los ruiditos de las naves. Pero, ¿cómo disparan los extraterrestres? Y cuando se frenan y llegan las naves. Hay un sonido que nunca me había percatado. Y de hecho hasta ahí se burla ahora que la volví a ver. Sí. Que cada que le disparan a un extraterrestre hace sonidos de gato como... sí, pero... como Artudito cuando le disparan. Ándale. Sí. Algo así. Y entonces dije, no manches, están acribillando gatos. Sí. Pero bueno, eso, no, pero justo, te acuerdas de los sonidos, no tanto de la música. También me acuerdo del sonido de, ay, me duele la cabeza, están hablando los extraterrestres. O como un zumbido, ¿no? Ajá, por eso digo, el diseño de sonido sí me acuerdo, pero como dices, ¿y de quién era la canción? No, es como música muy... Y justo no utilizan tampoco soundtrack. No hay una canción. De canción tema. Una canción principal, no hay un artista famoso. Lo cual permitió que fueran 75 millones. Y claro, hasta en eso gastas menos, ¿verdad? Ajá. No lo había visto así. Y pues sí, o sea, en esta creo que no, el tema de la banda musical no fue algo memorable. No, para nada. Y bueno, un poco el mensaje creo de la película es que
cuando nos unimos en tiempos de desgracia, especialmente los gringos y el resto del mundo, porque es, ¿no? Ajá, ellos y los demás. Ajá, y de hecho vamos a aventar bombas nucleares para vencerlos nosotros y destruimos nuestras propias ciudades, ¿no? Pero, sí. Ok, necesitamos a los demás, no podemos, ¿no? Como obligados. No pudimos ni con nuestra mejor arma. Está bien, llámale a los demás. Como un poco sí, pero, o sea, sí me deja como el mensaje más allá de lo hollywoodesco, que hasta hay un momento en que están llamando con la clave Morse y demás, y ves que hay unos árabes y un israelí, y que como que te das, sin diálogos, te dicen que como que hay momentos en que hay que unirse. Uh-huh. Aún así no nos queremos y no nos vamos a querer, pero hay que hacerlo para sobrevivir. Y como que eso hace la humanidad, ¿no? Continúa sobreviviendo a pesar de que... Sí, ya después va a tener su guerra interna. No, y ya después, ok, ya los corrimos, y ahora, ¿qué me quedó? Ciudades destruidas, pues es volver a empezar. Ajá. Ah, por ejemplo, hay un detalle que igual no sé... Los judíos también, ¿no? ¿Cómo? David y su papá son judíos y traen gorro. Sí, y cuando se van al búnker, que dice, vamos a orar. Dame la mano. Vamos a orar. Dice, pero no soy judío. Y dice, nadie es perfecto. No. Hay un detalle que nunca me había percatado apenas hasta ahora. Cuando caen las naves que están atacando el mundo. Cuando dice, ya destruyeron la nave nodriza. Dicen, en todo el mundo están cayendo, señor presidente, ¿no? Y ves que en África. Ya al final están viendo los fuegos, bueno, están viendo cómo se quema todo y le dice al niño. Te prometí fuegos artificiales y eso. ¿Y qué pasa con todas las navecitas chiquitas? ¿Por qué esas siguen ahí? No sabemos. O sea, bueno, pero a lo que me refiero es... ¿Qué pasa con todas las navecitas? Queda abierto todo eso. Y... Cuando era chico, o sea, decía, sí, o sea, terminó bien porque ya ganaron, ¿no? Ya no hay extraterrestres. No, o sea, siguen. Pero fíjate, ahorita que lo dijiste ya me acordaba. En la 2 hay una super tecnología que digo, ¿de dónde? Pues es que fue cuando ya en la reconstrucción. O sea, como que los han de haber casado y en la reconstrucción la utilizaron. Super avanzamos, que ya tienen bases en el espacio y cosas así. Que un poco es regresar a esas teorías conspiranoicas de que cuando tenemos un salto tecnológico es porque hicimos ingeniería inversa a tecnología. Un poco así, pero sí ahorita que lo dices. Pues seguían las chiquitas, a lo mejor se fueron. O sea, como chin, ya no tenemos la protección, vámonos, ya no tenemos los retirada. Escudos, pues vámonos. Sí puede ser. Pero justo queda como que abierto eso y nunca lo había pensado. Uno que otro malo, piu, 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 piu. Y ahora sí con lanzas y con piedras, agárrenlos, ¿no? Por ejemplo, también de la última escena, cuando están cayendo las naves y todos están celebrando en diferentes partes del mundo, hay una escena donde va como una tribu africana y le empieza a hacer así, digo, pues ellos ni se han de haber enterado que estábamos bajo invasión. ¿Sí se enteraron? ¿Y qué hicieron? A rezar. Se cae. ¡Fue mi Dios! O sea, ya ves que allá. Bueno. Y no solo ahí de hecho, hay un buen de escenas donde están rezando. En Kuwait, en otros países así, las zonas muy locales, los aborígenes en Australia, ¿no? Uh-huh. Fue mi Dios que lo recé y los destruí. Aquí en la esquina de la casa, Arturo. Tengo una iglesia. Oye, no, pero no. Estaría rezando. En Sinaloa. Las viejitas de por aquí. Fue Dios. En Sinaloa. El niño Fidencio destruyó a los extraterrestres. Pero no fue él, fue mi rezo junto con sus poderes. La Santa Muerte en Tepita Vecino, ¿no? Por supuesto. Sí. No me lo había puesto a pensar. Bueno, también las películas de Roland Emmerich son así. ¡Tan! Final. No te hagas preguntas. Sí. O sea, igual que Michael Bay, te puede decir, cállate, ve mi película, ¿no? O sea, no es para esos detalles. Uh-huh. Y bueno, pues creo que podemos terminar aquí. Nada más un breviario más a la conclusión que diste de mensaje final de la película. De unirse. Creo que aparte de la unión, justo la sobrevivencia se ve aquí como una cuestión meramente de resistencia o de resiliencia, de no debes de bajar los brazos hasta que hasta que se acabe el partido. Hasta que suene la campana. El final hasta el final, sí. ¿No? Porque justo después de la primera oleada les destruyen las ciudades, van y atacan las bases militares y se supone que ya no tendríamos. Se supone que además el ejército de Estados Unidos usa bombas nucleares, no se autodestruye varias ciudades y como que tratan de ¿quién queda? Pues júntense, ¿no? Sí, resistencia más que otra cosa. Resistencia junto con el trabajo en equipo ya de todos
con todos sin importar las diferencias en contra de un enemigo común, ¿no? Correcto. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Ya. Pues básicamente creo que es todo. Según yo, sí va a quedar más cortito este episodio. Unos 50 minutitos. Entonces creo que ya lo podemos cortar aquí. Cuéntenos si la vieron, si les gusta la película, si no les gusta, cuál fue su personaje favorito, si debimos de haber incluido aquí a la novia de Will Smith en los personajes bailarina teibolera que se quiere casar con... Que de hecho le ayuda a la primera dama, aunque se muere la primera dama. Fíjate, la teibolera salvando a la primera dama. Y que de hecho cuando le dice, soy bailarina, y le dice, ¿de ballet? No, dice, exótica. No, exótica. Perdón. No. No me da pena. Ajá. Lo que haga para cuidar a mi hijo, ¿no? Y la otra dice, bueno. En la escena donde se salva el perro, ¡Buber! Y el labrador, ¿no? Ajá. Sí. Si les gusta alguna otra escena, y pues coméntenos, ya saben, compartan. Si creen que como está el mundo actual, si llegan los aliens nos unimos o seguimos igual. De hecho porque, buen punto. Porque si llegaran hoy, también sería, por lo que veo hasta ahorita en las noticias, sería aliens contra gringos, ¿no? gringos contra aliens, pero de afuera del mundo. Veríamos contra quienes queden. Sí. Ya saben, compartan. Denos like y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Cuídense.